Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a captar vuestra atención porque, bueno, involucra a uno de los galanes más reconocidos y queridos del mundo de las telenovelas y el cine turco, Can Yaman. Sí, lo habéis leído bien. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de un pequeño apuro en el que se ha visto envuelto. ¿Qué le ha pasado? ¿Será algo serio? ¿Un escándalo? ¿Un percance inesperado? Pues para descubrirlo tendréis que quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo habéis hecho, os invito a que le deis a ese botón rojo de suscribirse y activéis la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades, porque aquí siempre os traemos lo más interesante del mundo del entretenimiento. Así que, ¿preparados para desvelar el misterio que rodea a Can Yaman? Pues vamos allá. Como muchos sabéis, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo, especialmente con sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en una auténtica estrella internacional, con una legión de fans que lo sigue allá donde va. Su presencia escénica es magnética, capaz de transmitir emociones profundas con una simple mirada o un gesto, lo que ha cimentado su estatus de ídolo en la industria del entretenimiento global. Pero como le ocurre a cualquier figura pública, su vida a veces no es tan idílica como puede parecer en la pantalla. La vida de una celebridad de su calibre es un constante escrutinio público, donde cada paso, cada decisión, puede ser magnificada y analizada. Y es precisamente de uno de esos momentos, digamos, menos glamurosos, de lo que vamos a hablar hoy, un instante que, aunque trivial para muchos, se convirtió en noticia por el simple hecho de que le ocurrió a él. Hace poco saltaban a la luz unas noticias que generaron bastante revuelo en los medios de comunicación y entre sus seguidores. Can Yaman, que se encuentra en Italia, país que ha adoptado como segunda casa y donde está inmerso en varios proyectos profesionales y disfrutando de su vida personal, se vio envuelto en una situación bastante, digamos, embarazosa. Y no estamos hablando de un romance fallido, que son habituales en la vida de cualquier personaje público, ni de una polémica relacionada con sus actuaciones o declaraciones, que también ha habido alguna que otra en su carrera y que siempre dan para mucho debate. No, esto es algo mucho más mundano, más cercano a la experiencia humana cotidiana, pero que sin duda le puso en un pequeño aprieto y por la misma razón, se convirtió en materia de interés público. Al parecer, el actor se encontraba disfrutando de un apacible paseo por Roma, una ciudad que parece que le encanta y donde pasa bastante tiempo, absorbiendo su ambiente y su belleza, cuando se dio cuenta de que había extraviado algo muy importante. La pérdida de objetos personales es una experiencia universal, pero cuando le ocurre a una figura de la talla de Can Yaman, el suceso adquiere tintes de noticia. ¿Y qué podría ser algo tan crucial como para generar esta noticia y captar la atención de la prensa? Pues, nada más y nada menos que sus llaves. Sí, las llaves de su coche, de su casa, de su alojamiento temporal en la capital italiana, pero lo fundamental son las llaves. Esos pequeños objetos metálicos que son la puerta de acceso a nuestra vida, y que son fundamentales para la movilidad y la seguridad en la vida moderna, ¿verdad? Y claro, imaginad la escena, un actor de fama mundial, con miles de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, paseando por las calles adoquinadas de Roma, con el sol brillante de la tarde acariciando su rostro. Y de repente se da cuenta de que no tiene cómo abrir su vehículo o acceder a su alojamiento. Un problema, cuanto menos incómodo y que puede generar una considerable frustración. Según los reportes que salieron a la luz y que fueron ampliamente difundidos, Can Yaman se encontraba paseando por el centro de la ciudad, posiblemente disfrutando de un día de relax, absorbiendo la historia y la cultura que Roma ofrece en cada rincón, o quizás visitando algún monumento emblemático que le resultara particularmente atractivo. Fue en un momento dado, mientras caminaba, cuando se percató de la falta de sus llaves. El primer instinto, supongo que el de cualquier persona en esa situación, fue el de revisar frenéticamente sus bolsillos, su mochila o cualquier otro lugar donde pudiera haberlas guardado, todo con la esperanza ferviente de que estuvieran ahí, a salvo. Pero lamentablemente parece que no fue así, y la sensación de vacío en sus bolsillos y la ausencia del familiar peso de las llaves se hizo patente. Y es aquí donde empieza la intriga, donde la atención se centra en la reacción del actor. ¿Qué hizo el bueno de Can ante este imprevisto? ¿Se quedó varado, sin poder moverse de donde estaba? ¿Tuvo que pedir ayuda a desconocidos? La incertidumbre generó especulaciones.
La información que se difundió hablaba de que el actor, visiblemente preocupado, intentó contactar con alguien para que le auxiliara. Imaginad la escena, una estrella internacional en medio de la ciudad eterna, con un problema tan mundano como la pérdida de llaves. Supongo que su primer pensamiento sería llamar a algún amigo o colega que tuviera a mano en la ciudad, o quizás al servicio de asistencia de su coche, si es que eran las llaves del vehículo lo que había extraviado. Sin embargo, parece que la situación no se resolvió de inmediato, lo que aumentó la expectación y la curiosidad sobre cómo manejaría este contratiempo. Y aquí es donde entra un detalle que añade un toque de humor y humanidad a la situación, un elemento que suele ser muy apreciado por los seguidores. Al parecer, mientras esperaba ayuda, Kanyaman se dedicó a pasear y, lo que es más interesante, a interactuar con algunos de sus fans que se encontraba por la zona. Y es que no hay mal que por bien no venga, dicen. Esta capacidad de convertir un problema en una oportunidad de conexión es una de las claves de su popularidad. Los seguidores que tuvieron la suerte de cruzarse con él en ese momento, obviamente, se llevaron una gran sorpresa. Ver a Kanyaman en persona, de forma inesperada y en circunstancias tan cotidianas, es un acontecimiento para muchos de sus admiradores, y más aún en esas circunstancias particulares, donde se le podía ver en un estado de aparente inquietud. Se rumorea, y es algo que encaja perfectamente con la imagen pública del actor, que algunos de sus fans, al verlo en apuros, se acercaron a él con la intención de ofrecerle ayuda. Y aquí es donde el actor demostró una vez más su cercanía, su humildad y su carácter amigable, cualidades que lo distinguen. A pesar de estar en una situación un poco incómoda, quizás hasta estresante, Kanyaman se mostró accesible, conversó con sus seguidores, accedió a hacerse algunas fotos, gestos que son muy valorados por sus admiradores, y no dudó en compartir un momento con ellos, creando un recuerdo imborrable para esos afortunados. Un verdadero profesional de la simpatía y la cercanía, incluso cuando está a punto de perderse en las laberínticas calles de Roma o quedarse sin acceso a su alojamiento. La prensa italiana, siempre atenta a cualquier movimiento de celebridades que pasean por sus ciudades históricas, no tardó en hacerse eco de la noticia, y rápidamente se difundieron las imágenes y las crónicas del suceso. Se publicaron algunas fotografías del actor paseando con una expresión de cierta preocupación en su rostro, pero también con esa sonrisa carismática que lo caracteriza y que a menudo suaviza cualquier contratiempo. Las crónicas hablaban de cómo Kanyaman, a pesar del percance y la evidente incomodidad que debió sentir, mantuvo la calma y se mostró muy educado y cercano con las personas que se le acercaban, tanto fans como curiosos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha perdido algo importante alguna vez en su vida? Las llaves del coche, el teléfono móvil, la cartera con la documentación y el dinero. A todos nos ha pasado en algún momento. La diferencia es que nosotros, los ciudadanos anónimos, no solemos tener a la prensa desplegada a nuestro alrededor, ni a miles de seguidores pendientes de cada uno de nuestros movimientos, lo que convierte un pequeño despiste en una noticia de alcance. Ahora, la gran pregunta que seguramente os ronda la cabeza, y que ha sido objeto de mucha especulación en las redes sociales, es cómo terminó todo. ¿Consiguió Kanyaman recuperar sus llaves o tuvo que tomar medidas más drásticas, como llamar a un cerrajero de urgencia, que sin duda habrían elevado el coste de la solución, o incluso a la policía si se tratara de un robo? Pues bien, la información disponible, aunque no detalla cada minuto de la resolución, sugiere que afortunadamente, la historia tuvo un final feliz, como suele ocurrir en las buenas narrativas. Al parecer, después de un tiempo de espera, quizás un periodo de angustia contenida, y de disfrutar de la compañía de sus fans, que sin duda le brindaron un apoyo emocional, Kanyaman logró resolver el problema. No se especifican los detalles exactos de cómo lo hizo, y es probable que intencionadamente se hayan mantenido en un segundo plano para preservar su privacidad. Pero lo más probable es que alguien le auxiliara, ya sea un conocido que se presentó en el lugar, un servicio de asistencia profesional para vehículos o viviendas, o incluso que las llaves aparecieran milagrosamente en algún lugar insospechado después de haber registrado sus bolsillos y pertenencias varias veces con la esperanza de encontrarlas. La resignación a veces trae consigo la sorpresa. Lo importante aquí, y lo que realmente resalta de este incidente, es la actitud del actor ante este imprevisto. En lugar de enfadarse, de mostrarse frustrado o de desesperarse ante la situación, Kanyaman pareció tomársela adversidad con filosofía, con una dosis de humor y sobre todo, sacó partido de ella al poder interactuar de forma espontánea con sus fans. Este tipo de comportamiento, esta capacidad de mantener la compostura y de ser cercano en momentos de vulnerabilidad, demuestra, una vez más, por qué es tan querido por su legión de seguidores.
No es solo su atractivo físico, su talento actoral o su éxito profesional lo que lo hace especial, sino también su calidad humana, su humildad y su genuina capacidad para conectar con la gente para ser uno más, a pesar de su estatus de estrella internacional. Y este incidente, aunque pueda parecer menor en la gran escala de la vida de una celebridad, nos recuerda de una manera muy elocuente que las celebridades también son personas. Tienen sus despistes, sus momentos de olvido, sus pequeños percances cotidianos que a cualquiera le podrían suceder. A menudo los vemos en la pantalla, interpretando papeles perfectos, rodeados de glamour, éxito y vidas aparentemente impecables, pero detrás de todo ese artificio, hay seres humanos con sus propias vidas, con sus preocupaciones y con sus propios problemas, por muy triviales que nos parezcan desde fuera. Y casos como este, lejos de restarle popularidad o prestigio, lo que hacen es humanizarlo aún más, hacerlo más cercano y, en última instancia, acercarlo a su público de una manera más auténtica y genuina. Además, este tipo de anécdotas, estos pequeños momentos de normalidad en la vida de una estrella, ayudan a mantener viva la llama de la curiosidad y el interés en torno a figuras tan mediáticas como Can Yaman. Sus fans no solo quieren verlo actuar, disfrutar de su talento en la pantalla, sino que también están interesados en conocer un poco más de su vida privada, de sus anécdotas, de esos pequeños detalles que lo hacen más cercano, más real. Y un despiste con las llaves en el corazón de Roma, vaya que sí es una anécdota que da para hablar y que humaniza al personaje. Es interesante pensar en la cantidad de cosas que se pueden perder en una ciudad tan vasta y compleja como Roma. Un laberinto de calles históricas con rincones escondidos, callejones misteriosos y una multitud constante de turistas y locales. Perder algo allí, especialmente algo tan importante como las llaves, puede convertirse en una aventura en sí misma, llena de incertidumbre y posibles inconvenientes. Y si encima eres una estrella internacional, como es el caso de Can Yaman, esa aventura personal se convierte automáticamente en una noticia que trasciende los círculos de sus seguidores más cercanos. Quizás a partir de ahora Can Yaman adopte nuevas precauciones. Quizás lleve un llavero más grande y llamativo, adornado con algún talismán o un dispositivo de localización. O quizás adopte la costumbre de hacer un chequeo exhaustivo de todos sus bolsillos y pertenencias antes de salir de casa o de su alojamiento. O quizás simplemente se ría de este episodio, lo recuerde como una anécdota más en su ya intensa y mediática vida, y lo cuente en alguna entrevista con una sonrisa. Lo que sí está claro es que a pesar de este pequeño apuro, su imagen pública no se ha visto afectada negativamente, al contrario, ha ganado puntos en cuanto a cercanía, simpatía y humanidad, atributos que sus fans valoran enormemente. Así que en resumen, mis queridos amigos, el gran susto de Can Yaman en Roma se debió a un despiste bastante común y universal, la pérdida de sus llaves. Un percance que, lejos de ser un escándalo o una crisis, se convirtió en una oportunidad para que el actor interactuara de forma espontánea y cercana con sus fans y demostrara su carácter afable y su capacidad para manejar imprevistos con gracia. Nos ha quedado claro que incluso en los momentos de mayor despiste o incomodidad, Can Yaman sabe cómo salir del paso, mantener la calma y, sobre todo, seguir conectando con la gente que lo admira, siempre con una sonrisa y la mejor disposición. Y hasta aquí nuestro recorrido por este curioso incidente de Can Yaman. Espero que hayáis disfrutado de la historia tanto como yo al contarla, desgranando los detalles y analizando la reacción del actor. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tipo de noticias. ¿Qué pensáis de que la pérdida de unas simples llaves de una celebridad se convierta en noticia? ¿Creéis que es importante ver el lado más humano y cercano de las estrellas, conocer sus despistes y sus problemas cotidianos? ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros, debatir con vosotros y conocer vuestras experiencias. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente si son fans de Can Yaman, para que también estén al tanto de esta curiosa anécdota. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada de lo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades, más análisis y por supuesto, más entretenimiento. Un abrazo enorme para todos y gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional. Hasta la próxima.